Bienvenidos a Cálculo para Ingenieros. Ahora vamos a enfocarnos a las derivadas parciales con funciones exponenciales. Entonces, en el vídeo anterior, si no lo habéis visto, por favor, digita ese, hicimos las funciones polinómicas, las más básicas. Entonces, para iniciaros en derivadas parciales, recomiendo empezar por ese vídeo. Empezaremos con un ejemplo. Entonces, como vimos en el vídeo anterior, vamos a derivar respecto de las dos variables que aparecen en esta función, o puede haber tres, en este caso solo hay dos, x, y. Entonces vamos a realizar la derivada de la función respecto de x, es decir, tratándola y como una constante, y la derivada de f de la función respecto a y, tratándola x como una constante. En este caso, la derivada de una exponencial es lo mismo, y aplicando la regla de la cadena por la derivada de lo que está en mi exponente. En este caso sería la derivada de x más y. Entonces, al derivar x más y, su derivada, ¿qué nos quedaría? Respecto a x. Derivamos respecto a x. ¿Qué nos quedaría? 1 más 0, ¿no? Porque la y la tratamos como una constante, entonces la constante respecto de x es 0 y la derivada de x respecto de x es 1, ¿vale? Entonces esto nos quedaría por 1 más 0, es decir, e elevado a x más y por 1, es decir, e elevado a x más y, ¿vale? En el caso de derivar respecto a la y, lo mismo, es copiamos, porque es la fórmula de la exponencial, y en este caso la derivada del exponente, en este caso al derivarla respecto de y, la derivada de x es 0 y la derivada de y es 1. Entonces, ¿qué nos quedaría? Lo mismo, e elevado a x más y, ¿vale? Entonces, vamos a complicarlo un poquito más. Si os parece, id intentando pausar el vídeo, resolvedlo y vais viendo la solución. Siguiente, f de xy es igual a x cuadrado por e elevado a y. Bueno, entonces vamos a hacer primero la derivada respecto de x, ¿vale? Entonces tenemos una derivada de un producto, ¿no? ¿Qué pasa? No es exactamente un producto, ¿vale? No os confundáis. Esto de aquí, al estar derivando respecto a x, lo trataremos como una constante. Es como si tuviésemos un e elevado a 2, que esto viene a ser como hacer un 2,76 elevado a 2. Es decir, esto es un número, no es una función. Entonces podemos simplemente tratarlo como constante, e elevado a y, y hacer la derivada de la x, que sería 2x. Entonces nos quedaría 2x e elevado a y, ¿vale? Y ahora, al hacerla respecto a y, más de lo mismo. Este x cuadrado, ¿qué vamos a hacer? No tiene ninguna y, no podemos derivarlo respecto a y, o si lo derivamos es tratándolo como una constante. Entonces, al tratarlo como una constante podemos dejarlo igual y hacer la derivada de la exponencial. Entonces, al hacer ahora la derivada de lo de dentro, la derivada de y, ¿qué es? Respecto a y, 1. Entonces, ¿qué nos va a quedar? X cuadrado elevado a y, ¿vale? Vamos a hacer otra un poquito más complicada. Vamos a intentar meter tres variables. Es lo mismo, solo que vamos a incluir las zetas. Entonces vamos a hacer tres derivadas parciales. Tenemos e elevado a x más y más z al cuadrado e elevado a xy. Y vamos a hacer la derivada parcial de mi función respecto de x, mi derivada parcial de la función respecto de y, y la derivada de la función respecto a z, ¿vale? Entonces, vale, como es una suma, podemos hacer una por una parte y la otra por la otra, van a quedar una suma de derivadas. Entonces, respecto a x, nos queda como la anterior, a ver si os acordáis, e elevado a x más y, por la derivada de lo de arriba, que ¿qué pasa? Que estamos derivando respecto a x, la y es una constante, entonces la derivada de x es 1, la derivada de mi constante y, 0, más z al cuadrado, ¿qué le pasa? Es una constante, o sea, aunque haya un cuadrado, que no nos confunda. Este cuadrado es como si tuviésemos un 3 al cuadrado, lo trataríamos como si fuese un 9. Entonces, z al cuadrado sigue siendo una constante, ¿vale? Esto, si no lo veis, por favor, preguntadme y os lo vuelvo a explicar sin ningún tipo de problema. Entonces, tengo mi constante. Entonces lo copio, igual que si tuviese un 3 e elevado a x. ¿Qué haríais? 3 por e elevado a x, en plan su derivada, porque el e elevado a x lo dejo igual y el 3 que está multiplicando la constante, ¿vale? Entonces, z al cuadrado por e elevado a xy. Y ahora, ¿qué hay que hacer? La derivada de lo de arriba, ¿vale? Estamos haciéndolo respecto a x. La derivada de x es 1. ¿Qué pasa? Que tenemos
la i es una constante que le multiplica, como si fuese un 3. Cualquier caso de que os confundáis o lo que sea, pues poned un 3, por ejemplo. Entonces nos quedaría 1 por y. Entonces esto vamos a ponerlo un poco más bonito. Elevado a x más y más z al cuadrado. Pongo los constantes delante si os parece. ¿Vale? Y ya estaría. Entonces, importante que no os confunda que una variable respecto a la cual no estoy derivando tenga un cuadrado, porque sigue siendo una constante, ¿vale? Y eso, y hacer la derivada de lo de dentro, ¿vale? Que esto es verdad que su derivada es dejarlo igual, pero luego tenemos que hacer la regla de la cadena, tenemos que multiplicar por la derivada de lo que está en el exponente. Vale, respecto a y, venga chicos, e elevado a x más y por, en este caso, que es respecto a x, o sea, la derivada de x respecto a y nos queda 0, más la derivada de y respecto a y, que nos queda 1. Más, la z sigue siendo una constante, entonces, ¿qué hemos dicho? Que aunque tenga un cuadrado, sigue siendo una constante por e elevado a xy, y esta vez derivamos el exponente xy respecto a y. Entonces, ¿qué nos quedaría? La y es 1 y la x es x. ¿Vale? Lo escribimos otra vez un poco más bonito. Esta viene a ser un poco como lo que teníamos en el de arriba, ¿vale? O sea, no ha cambiado mucho, solo que hemos cambiado respecto a y. ¿Vale? Y ahora, respecto a z, ¿qué sucede con este término? No hay ninguna z, es una constante. La derivada de una constante es 0, ¿vale? La derivada, igual que el segundo ejemplo que hemos puesto, esto de aquí no tiene ninguna z, también es una constante. Entonces vamos a copiarlo y vamos a hacer la derivada de z. Esto es un 2, ¿vale? Entonces nos va a quedar 2 por e elevado a xy por z, ¿vale? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Cualquier duda no dudéis en escribirme un mail, un mensaje, estaré encantada de responderos.